Atención, detente, mira y escucha, porque ahora comienza La Fuente, donde la tele y la radio se dan la mano. Chile TV y Radio Universidad de Chile te dan la bienvenida a nuestra fuente burbujeante de información diferente. Ya estamos de vuelta con La Fuente a través de las pantallas de Chile TV y también el 102.5 Radio Universidad de Chile. ¿Cómo puede ser parte de nuestra comunidad a través de redes sociales con @uchile, @radio uchile, también @uchiletv? Este día miércoles, como todos los días miércoles, me encuentro acompañado de nuestra querida amiga mientras entra la música que cambió, y es que está muy ad hoc también con su presencia aquí, Fran Palma. Fran, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muy bien. Gracias por esa presentación y gracias a Darko por cambiarme el tema. Me había preguntado qué tema poner. Esta es Era la obvio reina que del este era el tema que tenía que poner. Sí, y puse otro que nada que ver, que igual es bueno, pero este está mejor. Así que muchas gracias, muchas gracias. Mucha fiesta, mucho ánimo, sí. Oye, el día de hoy estamos regalando 2 libros, Fran. Sí. Cuéntanos un poquito respecto a este libro que yo te estaba pidiendo ayuda desde fuera porque no sabía cómo se pronunciaba el apellido de Eduardo. ¿Halfon? Ya. Quizás lo Tarántula. estoy diciendo mal, pero para mí Eduardo Halfon. Estamos regalando 2 libros, en realidad Tarántula y también Ensayos de Casa. Ensayos de Casa vamos a profundizar precisamente en este bloque porque vamos a presentar en breve a nuestra querida invitada, pero de este libro tú tienes algo que decirnos. Sí, Fran. quiero contarles un poco más. Bueno, este es el mes del libro también. Estamos sacando libros hace un montón de tiempo, pero queremos tener más y más libros. El mes del libro, estamos en abril. Y en especial quiero hablarles de este libro porque me lo leí en vacaciones. Me lo leí en vacaciones y salió la llegada a Chile este libro que llega por Libros del Asteroide. Se llama Tarántula, de Eduardo Halfon. Eduardo Halfon es Premio Nacional de Literatura de Guatemala. Y este libro de Libros del Asteroide, que llega a Chile por Editorial Catalonia, también saludamos a quienes nos envían estos libros, es una extraordinaria novela que bucea en la infancia del autor en Guatemala, compleja y violenta por el conflicto armado, y una experiencia de vida del autor bien peculiar. Su padre lo envía a un campamento de judíos, donde pasan un montón de cosas, se cruza el pasado, el presente. Esto en Guatemala. Guatemala. Se cruza también su vida actual en Europa, porque el autor reside en Europa. Es una joya del libro, así que concursen por este libro. Y vean cuánto vale, también hay que decirlo, lamentablemente, vean cuánto vale el libro. Así que concursen por el libro. Ya, concursa. Sí, un dato no menor. Concurse. Sí. Así que este se sortea hoy día. Los 7 espacios que componen este ensayo están llenos de recovecos donde emergen imágenes luminosas. El territorio de la infancia, la contemplación abstraída de una ventana en movimiento o el deseo de habitar la existencia desde una cama se urden generando un libro que destila reflexión sin caer en erudiciones, que despliega pasajes de la mejor poesía sin romantizar ningún recuerdo. Es parte de Ensayos de una Casa de Macarena García Moguia, con quien estamos precisamente acá en La Fuente. Bienvenida, Macarena, ¿cómo estás? Hola Diego, hola Fran, muchas gracias por la invitación. Sí, un gusto tenerte acá. Bueno, Macarena es doctora en filosofía con mención en estética y teoría del arte de la Universidad de Chile. Parte de esos conocimientos probablemente también están en este libro de ensayos, que también fue uno de los libros que leí en el verano. Y que fue uno de los libros... Tengo 2 libros entrañables de mi verano acá arriba de la mesa, y tener la posibilidad de compartirlo con el público es fabuloso. Macarena, ¿cómo surgió la idea de este libro que recorre, para que la gente ahí conozca un poco más, espacial, simbólica y sensiblemente tu experiencia con un espacio tan cotidiano como la casa? Ese libro empezó muy concretamente con una invitación a escribir para una revista, en circunstancias en que yo estaba con una guagua recién nacida, y muy acostadita en un primer mes. Y entonces dije, bueno, no podría escribir sobre otra cosa que sobre las posibilidades de tener el computador encima mío. Así que me puse como a pensar en las circunstancias, ¿no?, de qué pasaría escribiendo acostada, es decir, cómo sería relacionarse con la escritura en posición
horizontal y también atravesada como por ese no dormir propio del nacimiento de una guagua que me tenía la cabeza como estaba como esa suerte como de droga en la que se mezclan también los olores, en la que se mezcla, bueno, toda una circunstancia que es como definida como por muchas cosas pero también por una mezcla, ¿no es cierto? Y entonces eso fue lo primero que escribí y de ahí como me pareció interesante empezar a pensar la relación quizá entre la escritura y las circunstancias en las que muy concretamente habitamos, ¿no? Por lo pronto los espacios. Sí, Macarena, mira, yo no he leído el libro, leí un poco algunas de las reseñas y me parece atractivo e interesante esta convergencia entre, bueno, la arquitectura de los lugares que habitamos, los espacios, con precisamente la literatura a través del género literario del ensayo. ¿Por qué? ¿A dónde te llevó este viaje? Porque yo me puse a pensar al tiro porque en mi historia he vivido en distintas... hablo de mi experiencia porque en el fondo fue como aterricé este libro. De infancia tengo un lugar muy particular y lo traje inmediatamente y me acordé, a propósito de esto, de la pieza, de los lugares que me eran más cómodos habitar. ¿Cómo fue ese viaje para ti también? Claro, ese viaje me empezó a llevar también por las casas en las que yo había vivido, por la casa donde nací, por la casa donde yo estaba viviendo en ese momento y al cabo de esa escritura de repente me vi en circunstancia de cambiarme de casa y entonces tuvo lugar también un diario de la mudanza que yo llevaba en realidad sin pretensiones de que fuese parte necesariamente de esto, porque esto también se fue armando, ¿no? Y ese es un texto que está en el centro del libro que se llama La casa por la ventana, en donde ya hay también, bueno, todas las reflexiones y las imágenes sobre todo que acompañan una mudanza y una mudanza es cada vez todas las mudanzas. Toda una experiencia. Una mudanza es una memoria como muy arcaica, tengo la sensación, y de ahí como son sensaciones que pasan también por esto. ¿Qué significa buscar una casa? Porque no es cualquier cosa, no significa, podemos incluso tener muy poca relación con la casa. Yo no me siento una persona casera, por ejemplo, ¿no? Pero una casa tiene muchas dimensiones. La casa de origen es también la casa donde nacimos, es la casa donde vamos a morir, quizás, ¿no es cierto? Es la casa que podemos formar o la casa que se nos destruye en las manos, la casa, en fin, ¿no? Está lleno de posibilidades y de imágenes sobre todo. Bueno, el libro se sitúa en el género del ensayo literario. Algo estábamos hablando afuera, como que anda el ensayo literario rondando en sus distintas versiones, en sus distintas visiones de las autorías que hay detrás de este género. ¿Qué definición te acomoda a ti sobre ensayo literario? Es una pregunta que me parece difícil, porque básicamente uno entra al ensayo literario por la libertad total que permite, ¿no? Donde cabe... mira, quizá la definición que más me gusta a mí es una idea del pensamiento. O sea, quizá la materia del ensayo literario es el pensamiento, muy lejos de las ideas. Por ahí Clarice Lispector dice, las ideas nacen cuando muere el pensamiento. Es decir, mucho antes, digamos, de la cristalización de una idea, podría estar esa materia que son los pensamientos y que son indistinguibles de la imaginación, indistinguibles de la especulación, indistinguibles de los recuerdos, indistinguibles de las sensaciones, indistinguibles, ¿no es cierto?, como de muchas materias cuyos bordes son medio blandos, y yo creo que el ensayo literario o el ensayo personal o también a veces se habla de la no ficción creativa, no sé, son distintos nombres, ¿no? Está hecho con todo eso, por lo tanto hay a veces niveles que se pueden acercar más a la filosofía, otras veces más a la memoria, otras veces más a la poesía y otras veces, por supuesto, más a la crónica o incluso a la narración, porque un ensayo necesita también, aparece con las dimensiones también narrativas de las cosas, en fin. Entonces me gusta pensar en el modo en que pasa la experiencia como por... o que pasan los pensamientos como por el cuerpo. Qué interesante lo que planteaste anteriormente, Macarena, que tiene que ver en el fondo con que hay personas que quizá no le toman tanto interés o tanta importancia al momento de cambiarse de casa o al momento de habitar un lugar nuevo.
vuelvo a hablar en lo personal, en el fondo, porque siento que también es lo que piensa la gente que nos está escuchando, que cuando te cambiáis de casa es como, ya, aquí va a estar, no sé, aquí vamos a cenar, o aquí me voy a fumar el cigarrito en las noches, aquí voy a hacer un montón de cosas. ¿Qué tipo de situaciones puede revelar también el ponernos a reflexionar a partir de estos nuevos espacios de habitar? Claro. Bueno, es una pregunta que yo también me hago, por ahí como decía, como que llegar a como a la convicción de que no tenemos nada y que lo único que podemos tener es un espacio diseñado a nuestras posibilidades, incluso si ese espacio, no importa las características que tenga, pero un lugar donde podemos, o incluso podríamos decir una pantalla, es una página donde podemos proyectar nuestros deseos también y nuestras formas de hacernos lugar un poco en el mundo, ¿no? Entonces, independiente de si esa casa es real o es simbólica, porque podría ser también como el cuarto propio, digamos, de Virginia Woolf, ¿es un cuarto propio real? No, también es un cuarto propio simbólico mental, ¿no? Las posibilidades también no siempre tenemos ese cuarto propio ni las posibilidades de cerrar una puerta. No siempre tenemos la casa que queremos, de hecho, las menos veces, digamos, ocurre. Pero sin embargo, la que sea, es un lugar donde es un lugar para los deseos, creo yo, y es un lugar para imaginarse formas en que queremos vivir, y eso me parece también. Exactamente, ¿no? Y eso también está dado por la forma, por los recuerdos que tenemos placenteros, muy vinculados también con la infancia, de esos modos en que de repente entraba un rayito de luz y nos escondíamos, o esos pequeños acontecimientos domésticos de los que está hecho ese momento de la vida en donde salir a la calle dependía de otros. Como también puede existir mucho rechazo a situaciones particulares que exactamente viví en esa pieza, en ese patio. Miedos, y miedos hondos que están en el fondo proyectados en una casa, ¿no? Las casas, por ejemplo, de José Donoso, que son unas casas, digamos, invadidas por lo familiar desconocido de repente, no sé. Lo oculto. Macarena, ya lo decías un poco al inicio, que empezaste esta escritura en cama, por la maternidad, pero los otros textos también nos llevan a la escritura, indudablemente como acción, más allá de que el libro está escrito, digamos. Por ejemplo, esto de que ir a un café en donde sí haya un poco de ruido, quizá como efecto realidad para situarse en la escritura y tal. ¿Dónde y cómo escribes? Tú cuéntanos un poco de eso. ¿En qué parte de la casa? En la casa. La verdad, claro, que no solo en la casa, claro. Salgo también, ahora menos porque estoy en un momento como con más trabajo, digamos, más, entonces aprovecho, ha vuelto la noche para mí para escribir. Escribo harto de noche o también en la mañana, pero también escribo en los momentos que me da el día. Yo estoy en un tiempo en el que yo acuño una fórmula que es la fórmula del mientras tanto. En el fondo, bueno, lo mismo hablábamos afuera, ¿no? Son muchas las cosas que uno empieza a hacer por sostener la vida también, ¿no? Por proyectos que uno desea que crezcan, que ya no los puede soltar. En mi caso, por ejemplo, Mundana, yo además trabajo en la universidad, donde doy talleres de escritura que me resultan, está todo como conectado, pero también son muchas demandas, ¿no es cierto? Y mientras tanto se va dando la escritura, a veces empujada por demandas, por invitaciones, ¿no es cierto? Invitaciones a escribir, demandas de distintas circunstancias, que yo creo que son siempre, ese empuje siempre es muy buen amigo del género del ensayo. Sí, Maca, lo mencionaste, estás liderando el proyecto Mundana. Cuéntanos un poquito respecto a aquello, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno, Mundana es un sello editorial que nace en Viña del Mar, donde vivo yo, el año 2017, y es una editorial hecha por un grupo de amigas, Constanza Jarpa, Alejandra Sánchez, Fernando García, han participado, y en los diseños, en las comunicaciones también Valentina Rodríguez, en fin. Fernando García Nadaf.
No, Fernando García Moya. Ok. Sí. Perdón. Todo queda en familia. Perdón. Todo queda- sí. Y entonces es una editorial orientada fundamentalmente a la publicación de ensayos literarios sobre artes en general y también de poesía. Esa es como la línea editorial más o menos clara, donde también a veces, por ejemplo, hoy día traje una novela, pero es una novela de un poeta, Eso. digamos, ¿no? O sea, son como... nos interesan mucho esos textos como que quedan en lugares un poco más liminares. Bueno, Macarena trajo un libro que pasa al flujo de sorteos, así que ahí lo vamos a anunciar bien. Y quizá contarles, @Mundana Ediciones, sigan este proyecto de Macarena y este grupo de pensadores, pensadoras, inquietas personas que quieren poner más contenido en el mundo del libro. Y sobre el mundo del libro creo que volvamos para cerrar esta entrevista a Ensayos de una casa, próximo lanzamiento que tiene. Si nos puedes contar para que la gente sepa dónde encontrarlo y dónde viene el próximo lanzamiento. Sí, se va a lanzar el libro en Valparaíso este sábado 5 a las 5:30 de la tarde en la librería del Fondo de Cultura Económica, que es una librería muy linda que está en el Paseo Yugoslavo. Y nos va a acompañar Constanza Jarpa, una artista visual de la región de la ciudad de Viña del Mar, y Catalina Porcio, escritora también de Viña. Así que estoy muy contenta de que ellas dos, escritoras ambas y muy queridas, me acompañen. ¿Y dónde se encuentra el libro? En general yo creo que está en las librerías, en el circuito de librerías, no sé, en Santiago, en Viña, en regiones. Lo distribuye, entiendo, Big Sur, a través de Alquimia. Saludamos a Alquimia, que también nos manda libros para La Fuente. ¿Alguna red social, Maca, que quieras dar para que la gente esté atenta quizá en región? Mundana Ediciones. Mundana Ediciones, que es la editorial que ojalá sí se conozca más. Vienen algunas cositas muy lindas. Ahora una traducción que hizo Fernando García justamente de una antología de un poeta norteamericano que se llama John Ashbery. Después estamos preparando un libro nuevo sobre Hölderlin, el poeta alemán. Es un libro de profesor de la Universidad de Chile, Pablo Oyarzún, un ensayo muy lindo sobre la poesía de Hölderlin, particularmente sobre el recuerdo, por supuesto, se los mandamos. Eso. Y eso es lo inmediato. Así que hay proyectos muy lindos también de Mundana para este año. Excelente. Macarena García Moya, doctora en filosofía con mención en estética y teoría del arte de la Universidad de Chile.